Censo, estamos en vivo en la pantalla de TV, estamos recapitulando todo lo que ocurrió durante esta semana. También ahora, hoy mismo en el Senado, se está empezando a trabajar alrededor del presupuesto 2026, así que también hay información para seguir de cerca en ese sentido. Bueno, hay un montón de cosas para contarles sobre lo que dejó la última sesión, lo que se aprobó, lo que no se aprobó, las discusiones que se vienen. Es un diciembre así como que no se termina más, elástico, elástico, elástico y no se termina más, así que les vamos a estar contando todos los detalles. Estos son los títulos. Modernización laboral tuvo dictamen, pero va a ir al recinto en febrero. Respecto a la ley del presupuesto 2026, el Senado le va a dar dictamen a la media sanción de este presupuesto. ¿Y qué pasó en la sesión extraordinaria? La senadora Patricia Bullrich confirmó que el próximo 26 de diciembre se va a tratar el presupuesto 2026 e inocencia fiscal. Claro, me quedé trabada porque era el 26 de diciembre y después el presupuesto del año próximo. Entonces ahí se me confundió, se me lengua trabó. Ahí estamos. Bueno, viernes, hay mucho para contar sobre todo lo que pasó esta semana y les decíamos, obviamente ya empieza a tomar forma este presupuesto 2026 porque ya pasó al Senado y ahí rapidito en comisión, ustedes saben que después tiene que pasar esta semana, así que entre las fiestas la fecha es un poco complicada porque ahí va a haber seguramente, bueno, que reunir voluntades en un momento donde por ahí muchos senadores están en sus provincias, están celebrando las fiestas, es justo el viernes posterior, así que a la Navidad, pero bueno, esa es la fecha prevista para esa próxima sesión en el Senado para ver si prospera o no prospera el presupuesto 2026 y les vamos a estar contando más detalles sobre esto, pero bueno, nosotros nos vamos a concentrar en lo que dejó la última sesión especial aquí en el Congreso de la Nación, que fue esta semana, donde se aprobaron o donde se tocaron temas muy sensibles. Digo sensibles porque requieren, por supuesto, de mucha negociación y mucho consenso político. Y bueno, el tema del presupuesto no es menor. Debbie, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo en orden. ¿Feliz de que es viernes? Sí, estoy como, viste, como medio desorientada porque las fiestas, porque Ay, está yo no como puedo más de medio, la felicidad. como que se me mezclan las fechas. Pero no importa, porque es viernes. Eso es verdad. Y aparte, es un viernes espectacular, a puro sol, No, calor. mucho calor, ¿te parece espectacular? Todo no podemos. Ay, me pero parece hay sol. demasiado, pero Hay mucho. sol, mucha luz. Yo quiero que llueva así me quedo en mi sillón mirando películas todo el fin de semana. Ay, bueno, muy positivo. Necesito descansar. Muy bien. Después hablamos de eso Después de porque esta viene semana. Gonza y ahí vamos Ahí a estar. eso, necesito intercambiar con él Sí. recomendaciones. Bueno, Debbie, mira, lo que tenemos preparado es algunos cortes en relación a lo que fueron exponiendo en la sesión algunos diputados referentes, algunos ya son viejos conocidos de este recinto que están volviendo. Ay, me preocupa mucho esto de aprenderme los nombres nuevos. Soy muy mala con los nombres. Bueno, imagínate yo. Tema. Sí, a mí también me cuesta, pero bueno. Pero vamos de a poco. Exacto, démonos tiempo. Sí, tenemos un changuito. Vamos a compartir lo conoces. La palabra del diputado Martín Lustó, ex senador. Sí, lo conozco. Este me suena. Reingresado a la Cámara de Diputados por Provincias Unidas, por la Ciudad de Buenos Aires. Habló en el recinto y esto decía. Estamos debatiendo un presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Es la ley de leyes. Son proyecciones acerca de lo que espera el gobierno que va a ocurrir con la economía. A partir de eso, cuánto va a recaudar y cómo lo va a gastar. Es decir, que es una mirada del gobierno sobre la sociedad. Y quiero desgranar estos puntos. ¿Cuáles son las proyecciones y cuál es la mirada que tiene el gobierno acerca de la sociedad? Empecemos por lo siguiente. Para cumplir la proyección de inflación del 2025, que está en el presupuesto, hace falta que noviembre y diciembre sean deflacionarios. Noviembre y diciembre va a tener inflación entre el 2 y el 2,5, o sea que la proyección de inflación de este año en el presupuesto no se cumple. Cuando uno mira el valor del dólar a fin de este año es 1.325 en el presupuesto, el año que viene 1.423, en el otro año 1.470 en el 2027. Hoy el Banco Nación, dólar vendedor, es 1.475, es decir, es más alto que el del año 27. Y además acaban de cambiar la dinámica de las bandas, con lo cual el tipo de cambio
se va a mover al ritmo de la inflación de los 2 meses pasados o del mes de 2 meses atrás. Con esto lo que vamos a tener es más desplazamiento cambiario y por ende más dificultad de cumplir con la meta inflacionaria. De hecho, el mercado, las consultoras que releva el Banco Central pronostican una inflación sin el cambio de las bandas que es el doble de la que tiene el presupuesto. Lo mismo pasa, ya lo dijo el miembro informante de nuestro interbloque, el diputado Massot, con el supuesto superávit. Mientras acá estamos discutiendo un presupuesto con 1,5 de PBI del superávit, en la otra Cámara están debatiendo algo que cuesta la mitad de ese superávit. Entonces no se entiende bien qué es lo que estamos discutiendo. Y creo que lo mismo va a valer para algo muy importante para los argentinos, amén de estas cosas que son importantes, que es el crecimiento. Bueno, ahí está la palabra del diputado Lustó, un diputado que además, por su formación profesional, sabe y conoce y mira al detalle todo esto que está contando, porque es economista. Sí. Ahí lo que agarró fueron los primeros numeritos que miramos todos cuando se presenta el presupuesto. ¿Qué expectativa hay en torno al valor del dólar y a la inflación? Y es justamente lo que decía, pasa lo mismo que pasa todos los años en Argentina, no es algo nuevo, pero que justo se empieza a debatir el presupuesto días después de que el gobierno decidiera, después de decir que que el dólar flotaba, no flota, después de introducir las bandas cambiarias, después de decir que no iba a tocar las bandas cambiarias, finalmente tocó las bandas cambiarias. En medio de todo ese contexto, el dólar obviamente va a quedar viejo para el año que viene y ni hablar para el otro, ¿no? Lo mismo con la inflación. Es cierto que se está instalando este discurso que la inflación viene bajando, es cierto, bajó y mucho respecto al gobierno de Alberto Fernández, pero en los últimos 7 meses la inflación sube. Entonces tampoco te da la proyección de la inflación. Entonces decís, otra vez vamos a tener un presupuesto que queda viejo y con un agregado que decía Lustó, que ahora te digo lo que va a pasar, que tiene que ver con el impacto fiscal de la reforma laboral. Pues la reforma laboral, ¿qué hizo el gobierno? En el famoso artículo 75 derogaba la ley de discapacidad y la ley de financiamiento universitario. ¿Por qué? Porque decía que no dice de dónde salen los fondos y porque dice que atenta contra el equilibrio fiscal. En paralelo, en el Senado se estaba debatiendo la reforma laboral que tiene un impacto fiscal del 0,6% del PBI, es decir, la mitad del superávit que se estimaba en el presupuesto. O sea, estás sancionando el presupuesto y en paralelo le estás restando ya la mitad del superávit fiscal que estabas proyectando. De todas maneras, hay que aclarar que finalmente ayer, después del papelón que vimos acá en Diputados, cuando se cayó todo el capítulo 11, que después lo vamos a hablar, ¿qué pasó? Nos enteramos que el debate por la reforma laboral se pasa para febrero, para el 10 de febrero puntualmente. ¿Por qué? Porque los ánimos quedaron caldeados después de lo que vimos acá en Diputados. Después, si querés, te lo cuento. Sí. Así que ese impacto del 0,6 que decía Lustó, al menos por ahora, no va a suceder hasta tanto no se sancione la reforma laboral, que obviamente si se le meten cambios ese número puede cambiar, ¿no? Exactamente, y que también ayer quedó expresado en la calle el sentir de toda la parte de obrera, ¿no? De los trabajadores. Sí, y yo no sé si eso se le presta atención, se lo mira de cerca, no lo sé, pero lo cierto es que fue una concentración muy populosa y era sin haberle dado el día a los trabajadores, con lo cual se midió la fuerza la CGT versus gobierno, ¿no? Si hay algo que tiene medido este gobierno es que los gremios tienen pésima imagen, muy mala imagen. Entonces para ellos les es funcional si querés ir contra, si querés hacerse como de enemigo a los gremios que tienen tan mala imagen. Eso por un lado. Okay. Me parece que, o por lo que se comenta en el Senado, la decisión de postergar el debate de la reforma laboral tiene que ver con varias cuestiones. Por un lado, generó muchísima desconfianza entre los aliados de la Libertad Avanza lo que pasó con la AGN. Este acuerdo, este pacto, decirle como quieras, entre la Libertad Avanza y Unión por la Patria, ese bloque que la Libertad Avanza se la pasa desprestigiando, diciendo que son cucas, que son lo que fuere, bueno, terminaron sellando un acuerdo y votaron a los 3 representantes de diputados para la AGN después de 2 años de pisar el tema. Eso obviamente hizo con el Senado mucha desconfianza porque venías negociando y a último momento, bueno, pasó lo que pasó. No solo eso, después que llegó una Patricia Bullrich tratando de llevar a los empujones una reforma laboral que tocaba cuestiones muy delicadas
Entonces, frente a lo que pasó acá en diputados, la derrota del gobierno que aprobó el presupuesto, pero que se le cayó un capítulo entero por impericia, dijeron, pará, nos puede llegar a pasar esto en el Senado, doble derrota en menos de 15 días, después del triunfo electoral, cuando tenía que ser una semana de celebraciones, que dijeron, lo pateamos para más adelante, así que se van a seguir negociando cambios, pese a que ayer se firmó el dictamen. Ahora nos vamos a meter también con ese tema, pero bueno, seguimos repasando lo que ocurrió aquí en la Cámara de Diputados en la última sesión. Tenemos más voces de protagonistas. Es el caso del diputado Gabriel Bornoroni, así hablaba dentro del recinto. Lo que estamos por votar es el presupuesto, se escucha fuerte, ¿no? Es el presupuesto, es la ley más importante que vamos a votar en el año. Así que estaría bueno que nos encuentre juntos trabajando en un presupuesto para todos los argentinos. El presidente Milei se ha ocupado de que la Argentina tenga equilibrio fiscal, algo que es importante no solo para los argentinos, sino para el mundo. El mundo trabaja sobre presupuestos con equilibrio fiscal y esa es la piedra angular del presidente Milei en su trabajo cotidiano, mantener el equilibrio fiscal para que los argentinos no vuelvan a la inflación que le dejaron los gobiernos anteriores. Ese trabajo que hace el presidente hoy viene en un presupuesto y lo trae a la Cámara de Diputados para que entre todos lo podamos llevar adelante. Así que sería muy importante que entre todos los diputados podamos apoyar el presupuesto que envía el presidente Milei con un equilibrio fiscal, que él lo toma como piedra angular sobre su trabajo que hace por los argentinos. Y no es solamente un mero capricho cuando se habla de equilibrio fiscal, es lo que nos da la posibilidad de bajar impuestos, de eliminar la inflación para siempre, que es lo más importante para todos los argentinos. Si eliminamos impuestos y bajamos la inflación a cero, seguramente va a haber más trabajo para los argentinos. También pensamos, y muchas veces se dijo que la fórmula era importante y se trabajó en distintas fórmulas. Acá se ha cambiado la fórmula y se ha cambiado el cocinero para que podamos hacer una Argentina distinta. Ese es el trabajo por el cual nosotros venimos a presentar este presupuesto, que es del presidente Milei, y celebramos que se haya bajado la inflación, la pobreza, los impuestos y se ha salido del cepo. Insisto con eso porque el equilibrio fiscal más el equilibrio monetario lleva a una Argentina próspera, a una Argentina cuando uno genera puestos de trabajo, sabemos que a fin de mes lo que hemos generado queda en los bolsillos de cada uno de nosotros y no del Estado, porque está demostrado que históricamente ha administrado mal. Bueno, ahí estaba la palabra del diputado Bornoroni sobre el presupuesto, sobre el análisis que se hace. Repetimos, esto está la idea de que quede aprobado la semana de entre las fiestas. El 26 de diciembre exactamente es lo que se propone desde el Senado, pero bueno, hay que ver, como decía recién Debbie, porque hay una cuestión de, bueno, volver a juntar un poco las partes de todo lo que dejó esta última sesión con la caída de este capítulo 11, sí. Que no cayó nada bien. Hoy lo escuchaba temprano en la radio el diputado Sago, Oscar Sago, estaba muy preocupado respecto de el rumbo que se supone el oficialismo le está dando a este tema. También estaba como atento a lo que se llama la economía real, ¿no? Diciendo, bueno, a ver, acá se está proyectando, se está anticipando un presupuesto, unos determinados números de cómo le va a ir al país. Y por otra parte te cuentan los comerciantes que están así, te cuentan las pymes que están así, te cuentan las fábricas que están de esta manera. Bueno, como, digamos, haciendo como un balance entre esos números que están escritos en ese documento respecto a lo que el argentino de a pie cuenta todos los días, que sufre, que vive, que cómo está.
Sí, totalmente. Y a eso hay que sumarle que en las últimas horas se conoció el número de desocupación y si bien bajó la desocupación, bajó a costa de que haya cada vez menos trabajo registrado y más trabajo precario, si querés, monotributistas, Informal. contrapropistas y directamente, exactamente, en la informalidad. Pero ¿qué puede pasar con el presupuesto 2026? Bueno, mientras nosotros estamos acá Sí. en el Senado, la Comisión de Presupuesto que preside Ezequiel Atauche, libertario, buscan dictaminar justamente la media sanción del presupuesto que se terminó de aprobar en la madrugada de ayer jueves. ¿Qué me decían ahí los fuentes del Senado? Lo que van a hacer o lo que buscarán hacer el oficialismo es dictaminar la media sanción tal cual llegó de acá de diputados y llevarla al recinto el 26, ¿bien? Y en el medio negociar con los diputados y los senadores y los bloques aliados para tratar de reincorporar el famoso artículo 11, que ahora te vamos a contar de qué va, y votarlo en el recinto con la reincorporación del capítulo 11. Ahora bien, si eso sucede, el proyecto tiene que volver a diputados para que diputados lo termine de sancionar, ya sea insistiendo con la versión que ellos aprobaron o bien con la media sanción que le gire el Senado. Así que se vienen días de muchísimas negociaciones, toda contrarreloj, porque recordemos que hay tiempo hasta el 31 de diciembre, de lo contrario, por tercer año consecutivo, Javier Milei va a tener que reconducir el presupuesto, va a tener o va a querer, porque es básicamente algo que quiso en los 2 primeros años, reconducir el último presupuesto sancionado durante el gobierno de Alberto Fernández. Básicamente tener discrecionalidad total para gastar, para endeudarse. Así que vamos a ver cómo avanzan esas negociaciones. Bueno, Debbie, vos trajiste placas, concretamente nos estabas empezando a contar respecto de este capítulo 11. Tenés ahí recuperado Sí. lo que quedó derogado. Exactamente. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? El día martes se dictaminó en comisión el presupuesto 2026 nuevamente. Acordate que se había dictaminado en noviembre, pero con la caída del periodo, con el recambio de la Cámara, vamos a decir, cayó el dictamen, se tiene que volver a tratar en comisión. Cuando llegan los diputados el martes acá se encuentran con el famoso artículo 75. ¿Qué dice el artículo 75? Que se derogan las leyes de emergencia en discapacidad y la ley de financiamiento universitario. Recordemos que son las dos leyes que fueron impulsadas por la oposición desde diputados, fueron sancionadas, Milei las vetó, el Congreso insistió y con los 2/3 de ambas cámaras logró la sanción definitiva. Bueno, el gobierno de Javier Milei lo cierto es que no cumple con esas dos leyes, pero para asegurarse de no tener que cumplirlas a futuro, ¿qué hizo? Introdujo su derogación en el presupuesto en el artículo 75. La Libertad Avanza, que se ve que no vino con los votitos contados, ¿qué dijo? Si yo someto a votación artículo por artículo, como se hace cada vez que se debate un presupuesto, un presupuesto es un proyecto, por algo se le dice la ley de leyes, aunque la ley de leyes no es el presupuesto, sino es la Constitución, pero no importa. Es el proyecto más importante que se trata todos los años en la hoja de ruta. Ahí se define para dónde va a ir la plata que recauda la nación, básicamente. Bueno, la cancherearon, podemos decir, dijeron, si hacemos capítulo por capítulo, y algunos de los diputados que votarían en contra del artículo 75, porque ya lo insistieron, bueno, van a decir, estamos a favor del 75, pero no queremos voltear el capítulo, así que acompañamos. Pensaron que los gobernadores iban a dar esa orden porque había habido negociaciones, promesas de obras, promesas Claro. de fondos, bla, bla, bla. A último momento, en el recinto, cuando creo que empezaron a hacer el conteo fino y se dieron cuenta que los votos no estaban, metieron otras cuestiones, que después, aún así, se cayeron. Así que ahora te voy a contar cuáles son. Dale. Se cayó, te decía, el capítulo 11, que incluía varias derogaciones. Por un lado, la derogación de los subsidios a las zonas frías. Acordate... los subsidios Sí. a lo que se denomina zonas frías, que son aquellas provincias o regiones del país donde se registran temperaturas por debajo
de los 0 grados, en ese caso hay subsidios a la energía, al gas, para que obviamente... Esa zona se había ampliado. Exactamente, se había y ahora ampliado. se quería volver para atrás. Exactamente, se había ampliado durante el gobierno de Alberto Fernández, había sido un proyecto impulsado por Alejandro Topo Rodríguez, peronismo no kirchnerista de la provincia de Buenos Aires. Bueno, como se cayó el capítulo, si se sanciona esta versión, esa derogación se cae. También se cae, con la caída del artículo, la derogación, y esto es súper importante, de la actualización automática de las asignaciones familiares. ¿Cómo se actualizan automáticamente? A partir de La inflación, el IPC, exactamente. Sí. Bueno, si prospera la versión del oficialismo, va a quedar a discreción del Poder Ejecutivo, básicamente, cómo se actualizan las asignaciones familiares. Pero eso no fue lo único que se cayó del capítulo 11. Pasamos a la siguiente plaquita. Esto que te comentaba antes, que era el meollo de la cuestión, que es, por un lado, la ley de emergencia en discapacidad, que, insisto, había sido insistida por el Congreso. Milei la derogó. Pese a que Milei la derogó, igual el gobierno, insisto con esto, no la cumple. Y después lo que tiene que ver con la ley de financiamiento universitario. También se buscaba derogar esta iniciativa. Pero te conté algo antes, que a último momento, cuando se empezaron a dar cuenta que el capítulo podía caerse, Bertie Venegas Lynch anunció cambios en el capítulo 11. Por un lado, la transferencia del 1,55% de coparticipación por fuera del goteo automático para la Cava. Básicamente, estaba poniendo en el presupuesto que iba a cumplir con un fallo de la Corte Suprema, que no lo está cumpliendo. Bueno, para de esa manera garantizarse el voto de los porteños. Y por último, un aumento en los fondos para el Poder Judicial. Lo gracioso es que hablan del equilibrio, del déficit, de qué sé yo, pero a último momento por la ventana te ponen más guita para la justicia y no te dicen de dónde iba a salir. Así y todo, no se reunieron los votos, se impuso la postura de la oposición y el capítulo se cayó. Hoy a la mañana Jorge Macri se reunió con Luis Caputo, ministro de Economía, para ver cómo queda este tema, así que... Claro, porque ahora quedó indefinido. Exactamente, o sea, el gobierno debería cumplir porque es un fallo de la Corte Suprema, pero bueno, al margen de esto, ya vemos que a este gobierno los otros poderes del Estado le importan poco y nada. Lo cierto es que de acá al viernes que viene vamos a tener negociaciones para ver que hay otros artículos en este capítulo, que de estos artículos puede o intenta rescatar el gobierno. Tenemos que hacer una pausa, es cortita y en un ratito les seguimos contando toda la actualidad. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Pasos perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas.
Muy bien, seguimos adelante en este rato que nos queda juntos para seguir repasando qué es lo que dejó la última sesión especial y también obviamente contándoles qué es lo que se espera hasta el último día de lo que por ahora comprendemos como el periodo de sesiones extraordinarias, porque hasta el 30 de diciembre rige esa fecha. No obstante, podría prorrogarse si el gobierno así lo deseara. Le doy la bienvenida a Gonza también, que ya se está sumando con nosotros. ¿Cómo andás, Gonza? ¿Cómo andás, Meli? ¿Todo bien y vos? Bien, todo bien. En este día viernes de repaso de lo que fue esta semana, que continúa de todas maneras en el Senado, pero sí, con lo que ha dejado también en esta sesión especial el miércoles en diputados, que, bueno, ha dejado muchas cosas interesantes para analizar. Tal cual, tal cual. Bueno, de hecho seguimos hablando de la última sesión especial. Hasta recién lo que hacíamos era repasar algunos testimonios dentro de la sesión, algunas exposiciones dentro de la sesión. Escuchamos lo que decía el diputado Bornoroni, escuchamos lo que decía el diputado Martín Lustó. Y ahora metiéndonos en el tema del que vamos a estar charlando en este bloque, que es el capítulo Inocencia Fiscal y todo lo que comprende ese proyecto, esa ley que quedó aprobada con media sanción. Les contamos qué es lo que dijo la diputada dentro del recinto, Laura Rodríguez Machado. Me corresponde a mí como miembro informante, ¿se escucha? Sí. Del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en el mes de junio, el 003 del Poder Ejecutivo del 2025. Este proyecto, que tiene un total de 45 artículos y que a su vez se divide en 3 títulos, trata básicamente lo que nosotros le hemos llamado de inocencia fiscal. Este proyecto que la Comisión de Legislación Penal ha venido trabajando en una parte del contexto. Este proyecto, veo que hay una discusión, señor presidente, pero igual arrancamos con quórum, todavía lo tenemos, así que voy a seguir hablando. No hace falta quórum para seguir hablando, diputada. Perfecto, muchísimas gracias. Este proyecto que establece un cambio de paradigma. El cambio de paradigma implica una concepción distinta de lo que son los ciudadanos en Argentina. Hasta hace un tiempo atrás se consideraba durante el periodo populista que los contribuyentes eran sospechosos por defecto, que su actitud frente al fisco significaba la posibilidad de estar ante un delincuente o una situación de evasión. Es importante saber cómo hemos llegado a esta circunstancia que, entre otras cosas, se generó a través de políticas que ¿Le puedo pedir, presidente, que pida silencio? Le pido al diputado presente que o toman asiento o salen para que no haya inconveniente. ¿Cómo? ¿Qué? Sí, bueno. Mire, señor Continúe, presidente. diputada. Este proyecto viene trabajado con mucho consenso por incluso los diputados que están de pie. De hecho, diputados de la Comisión de Legislación Penal y toda la Cámara en su conjunto, meses atrás, sacamos un despacho unánime que por primera vez en la historia de este periodo legislativo no tuvo ningún voto en contra. Y hoy los veo parados dudando a ver si van a volver sobre sus pasos, volviendo a generar una modificación del Código Penal que establece para los argentinos la diferencia entre ser delincuente o haber cometido una falta contable. Les pido que si ustedes hemos trabajado en este criterio, nos pongamos nuevamente a trabajar. Bueno, otra cosa que tenemos para compartir después de, bueno, es la miembro informante, es verdad, Gonzalo, eso había que aclararlo, la diputada Machado, porque, bueno, ella es la titular de la Comisión de Legislación Penal. Exactamente, ¿no? Legislación Penal, que fue la comisión que se encargó de, básicamente, llevar a cabo, bueno, el dictamen de este proyecto de inocencia fiscal y que después terminó y derivó en la sesión especial donde, bueno, finalmente fue aprobado. Exactamente, por 130 votos a favor, 107 en contra y 2 abstenciones. Y tenemos el momento de la votación justamente. A continuación se va a votar en general
el dictamen de mayoría de las comisiones de Presupuesto de Hacienda y de Legislación Penal recaído en el proyecto de ley sobre reforma del procedimiento tributario, al régimen penal tributario y modificación del Código Civil y Comercial de la Nación, contenido en la orden del día número 3. Sírvanse, diputados, a identificarse y marcar su voto. Tiempo. Se cierra la votación. 130 votos afirmativos, 107 negativos, 2 abstenciones. Bueno, ahí está el momento de la votación. Gonza, ¿qué es la inocencia fiscal y quiénes colaboraron para lograr este número de 130 votos positivos? Bueno, el proyecto de inocencia fiscal se ha conocido más por el nombre de quitar los dólares del colchón, en esto que es básicamente una frase para entender que el gobierno nacional entiende la necesidad de transmitirle a la sociedad una cierta tranquilidad de pasar esos dólares, ese dinero, ese ahorro que está en el mercado informal, por eso hablamos de dólares en el colchón, y que se pase al mercado formal, en este caso, es decir, que se puedan bancarizar, y por esto de que el gobierno entiende que durante muchos años hubo una persecución por parte de los diferentes gobiernos nacionales para con la sociedad en general, a través de lo que en su momento fue la AFIP, ahora ARCA, por estos movimientos, consultas, por si bancarizar dólares se podía hacer, se tenía que dar algún tipo de explicación y demás, y que entre sus datos más importantes tiene el hecho de, bueno, cambiar los umbrales para lo que puede llegar a ser una investigación por una evasión simple, que actualmente estaba en un monto bastante bajo, que es el de 1.500.000 pesos, y que esto asciende de manera considerable a 100 millones de pesos para que a partir de ese monto te puedan empezar a investigar por una posible evasión fiscal. Esto tuvo su parte obviamente favorable dentro del recinto y también las críticas, teniendo en cuenta que muchos diputados no estaban de acuerdo con lo que puede ser una defensa de los evasores, que bueno, el gobierno nacional no lo entiende de esta manera, pero que son uno de los puntos principales para entenderlos. Básicamente, acá lo que vamos a repasar es quiénes estuvieron a favor de este proyecto. A ver. Cómo el gobierno nacional logró estos 130 votos. Y que ayer lo hablábamos con Mauricio Cantando y hablábamos justamente de esta posibilidad de tener una base. Y cuando hablamos de una base, es de lo que puede llegar a tener el gobierno nacional como base de cara a un futuro no tan lejano en los siguientes proyectos. Y ayer decía Mauri, bueno, saquen foto a esta placa porque acá puede estar una de las claves del Congreso que se viene de aquí en adelante. ¿Y por qué dijo esto? Porque acá tenemos, entre los que contribuyeron para la aprobación tenemos 94 diputados de La Libertad Avanza, recordemos, porque en realidad el bloque es de 95, está Martín Menem, que es el presidente de la Cámara, y que en este caso, cuando no es necesario, no implica que tenga que votar él también. Pero además, tenemos que contar 21 diputados del interbloque Fuerza del Cambio. En este caso, que tiene, 11 aportes del PRO, el único que 22. no Son 22. Sí, pero 21 fueron los que votaron de manera favorable, porque el único que no estuvo presente del PRO y de lo que es este interbloque fue Álvaro González, que se ausentó en este caso y fue el único que permitió que este número no ascienda a 22, como bien dice Debo. No, perdón, pensé que estabas diciendo de los 22. Claro, de los 20, vamos a hacer más fácil. De los 22 del interbloque, 21 aportaron de manera afirmativa. Bien. Y Álvaro González fue el único ausente. Por eso, el PRO aportó 11, la UCR aportó 6 diputados, los 2 diputados del MID, tanto Sago como Falcone, José Garrido por Santa Cruz aportó su voto, que estuvo muy a favor del gobierno en todas las votaciones, inclusive en la del capítulo 11. No, y además el caso Garrido es fantástico. Él iba a estar en Unidos o en Provincias Unidas, por eso sé que son 22, por eso te lo decía. Sí. Pero a último minuto dio el salto, se fue con ahora las fuerzas del cambio, entonces se generó este empate entre Unidos y las fuerzas estas del cambio, y de ahí que se disputaron la vicepresidencia tercera. Por eso lo tengo acá el número. Lo tenés ahí, exactamente. Sí, que recordemos, había tenido su epicentro esta conversación cuando se hicieron las juras
se eligieron las autoridades de la Cámara Claro. y donde se hizo la elección tanto de Martín Menem como presidente de la Cámara, de Cecilia Moró como la vicepresidenta primera, por la Libertad Avanza. Luis Petri, exactamente, como vicepresidente segundo. Y cuando llegó la posibilidad de votarse la tercera vicepresidencia, se había propuesto al diputado de la provincia de Santa Fe, que ahora se me fue el nombre justamente, que lo quería mencionar y se me fue, de Provincias Unidas. De Santa Fe, Provincias Sí, exactamente. Unidas. Ay, ¿quién era el que Ay, no me sonaba? pongo bueno. Ya me voy a acordar. ya me Bueno, voy. ay, no, no sé se quién. está Ya me voy a De Santa Fe está Paulón, el otro socialista que no me No, pero acuerdo. está... Está Gisela Scaglia. Pero está por la Ciudad de Buenos Aires ahora, Paulón. No, era candidato a senador. Por Ah, la tenés ciudad. razón. Sí, Esteban Paulón sigue. O sea, Bueno, me ya- va me Vamos a confunde. ahí lo busco. Sí, no, es que- momento. es que Yo este- no voy a poder avanzar. Acá siempre estamos en la dicotomía de me quiero acordar, no lo voy a buscar y me quiero acordar. Sí. Ah, Porque dale. encima tengo Aresca, García Aresca. Ahí está. Ah, pero es El cordobés, es por cordobés, eso. perdón, yo dije santafesino, perdón. Pero, el cordobés García Aresca había sido propuesto para obtener la tercera vicepresidencia, pero ¿qué pasa? El interbloque que había formado justamente Provincias Unidas, en este caso con la coalición cívica y con Pichetto y Mazot, tenían en el momento 21 diputados, teniendo en cuenta que no había podido jurar en ese momento Schiaretti, Exactamente. que aún sigue sin jurar. Eso Sigue también sin jurar. es otro dato. Dicen que va a jurar en marzo. Recordemos que se hizo una intervención quirúrgica días antes de justamente el 10 de diciembre. Claro. Entonces, por ahora, podemos encontrarnos con la tercera minoría en este interbloque de Fuerza del Cambio que tiene 22 diputados. En este caso vemos 21 aportes por esta ausencia de Álvaro González. Y Karina Banfi de Adelante Buenos Aires, que también aportó su voto positivo dentro de este interbloque para el proyecto de inocencia fiscal. Vamos a ir a la siguiente placa. Y acá empezamos con algunos datos de los bloques que pueden llegar a estar o no en la base. ¿Por qué digo esto? Porque si tomamos, por ejemplo, Innovación Federal. Innovación Federal está compuesto por 4 diputados de Misiones y 3 diputados de Salta. En este caso, los misioneros cumplieron con el voto afirmativo los 4. La única diputada de Salta que votó favorablemente fue Yolanda Vega. Los otros 2 diputados de Salta estuvieron ausentes, ¿sí?, en esta votación. Y ahora voy a decir por qué Innovación Federal será importante saber si estará o no. Diría que anotemos más a los misioneros y posiblemente a Yolanda Vega. 3 de Elijo Catamarca, que también parecen estar muy firmes con el gobierno nacional, pero cuando, por ejemplo, pudimos escuchar a Nóblega, el diputado de Catamarca, hablar sobre la votación del capítulo 11, donde estaba el artículo 75, que tanto revuelo causó, bueno, los catamarqueños votaron de manera negativa. Entonces es como que para las votaciones en general y posiblemente en la idea general de los proyectos del gobierno, Elijo Catamarca aparece con 3 votos importantes también para sumar en el volumen total, sumando a 4, 5 de Innovación Federal que también se han mostrado muy firmes en todas las votaciones. Ahí se suman 8 o 7 diputados más interesantes a la hora de la base que tiene el oficialismo en la Cámara. 2 de Independencia que estuvieron presentes en la votación y de Tucumán que aportaron son 3. Recordemos que también los podríamos sumar a esa base, ¿por qué no? Pero que si tomamos en cuenta también la votación del capítulo 11, votaron de manera negativa, ¿sí?, por distintas cuestiones. Por lo que puede ser el área de discapacidad, por lo que puede ser el área de universidades, pero es importante tomar en cuenta estos datos para armar esa base con la que cuenta hoy el oficialismo. De Producción y Trabajo San Juan firmes en todas las votaciones, en inocencia fiscal también estuvieron presentes. Acá esto podemos tomarlo también como una fotografía interesante para sumar a los 22 de Fuerza del Cambio y a los 94, 95 de la Libertad Avanza, ¿sí? Hasta acá la base importante que tiene el gobierno nacional. Vamos a ir a la siguiente placa, porque esto Igual, continúa. Perdón, Sí, vos de- decís base en qué sentido. De lo que pueden ser votaciones futuras. Ojo, porque había mucho enojo por parte del PRO después de lo que fue los nombramientos Sí, para la claro. AGN. ¿Y qué dice Cristian Ritondo? De ahora al más yo no le doy más quórum. Hasta que los catamarqueños, los misioneros, los salteños, ¿No se sienten? no se sienten, nosotros el quórum no se lo vamos a dar y vamos a votar lo que consideremos que sea correcto. Ujú. Eso es un dato muy importante porque acá hablamos ya plenamente de la Cámara de Diputados. Claro, ¿Sí? claro. Que Fuerza del Cambio aparece como
22 más 94, Exacto, y los una del PRO fortaleza son importante. 12, no son 12. Son 12. Después habrá que ver la postura que también toma el MID, la UCR, También. Garrido y la diputada Karina Banfi. Y acá algunos datos interesantes. País Federal, un solo voto positivo en inocencia fiscal. ¿Por qué? Porque en este caso Claudio Álvarez de San Luis da su aporte afirmativo, pero en el caso, por ejemplo, de Marcela Pagano, el voto fue negativo. Es decir, País Federal y el otro diputado restante que estuvo ausente dentro de este bloque de 3 diputados. Es decir, un aporte de País Federal. Ahí lo vemos, Gerardo González estuvo ausente y la diputada Marcela Pagano votó de manera negativa. Un aporte de Provincias Unidas, título, pero no, atentos, porque acá hay un dato. Sergio Capozzi, de la provincia de Río Negro, fue un diputado en su momento del PRO que trabajó mucho este proyecto con la diputada Rodríguez Machado. Por ende, por explicación propia de él, que pude tener la oportunidad de obtener, él mismo explica que sería una incoherencia total haber trabajado plenamente este proyecto y por haberse cambiado de bloque no haberlo votado de manera positiva. Esto lo aclaró en su bloque y Provincias Unidas ya estaba al tanto de que justamente Sergio Capozzi iba a votar de manera afirmativa. El resto del bloque votó negativo y Alejandra Torres, la cordobesa, se abstuvo a la hora de votar. También otro dato importante teniendo en cuenta la preponderancia de Alejandra Torres. Y la neuquinidad con Karina Maureira, que también parece ser otra de las diputadas que vaya a aportar de manera positiva por encima, lo general, a lo que el gobierno nacional pueda proponer en el recinto. Aportó su voto en inocencia fiscal, votó favorablemente el presupuesto a nivel general, votó favorablemente en la metodología capítulo por capítulo, pero el capítulo 11 en el presupuesto lo votó de manera negativa. Así que también otra de las diputadas que posiblemente por encima, en general, apoya al gobierno nacional, pero dependiendo de la temática puede que en algunos artículos o en algunas partes del texto pueda estar en contra. Y creo que hasta aquí tenemos las placas, ¿no? Sí. Exactamente, esta era la última placa en este repaso de lo que fue la contribución de los diputados que apoyaron al gobierno nacional en este aspecto con este proyecto de inocencia fiscal que sumó 130 votos, al igual que la votación, por ejemplo, de la metodología votar capítulo por capítulo. Un número que por lo menos vamos armando en el imaginario de lo que puede llegar a contar el gobierno nacional de aquí en adelante. Después dependerá de estas situaciones como cuenta Debo. ¿Qué postura tomará el PRO de aquí en adelante? ¿Cómo se va a reconstruir esa relación y ese vínculo por la no convocatoria del PRO en las autoridades de la AGN? Bueno, son relaciones y vínculos que se tendrán que fortalecer hasta ahora y hasta el momento, y lo que quedó demostrado el otro día, promedio, es un apoyo de entre 120 y 130 diputados y habrá que ver cómo se mueve la avispero en este aspecto. Bueno, pero los ánimos es cierto que quedaron muy, muy bajos después de la sesión. Ayer incluso circulaba que el capítulo, circulaba la versión, que esta caída del capítulo 11 que nos comentaba más temprano Débora, sí. Hacía que por ahí el presupuesto tal cual como fue concebido no servía, entonces ahí también se abría la especulación sobre, bueno, se quiere seguir avanzando con ese presupuesto, pero ¿qué pasa si sigue quedando fuera ese capítulo y qué va a pasar entonces con, una vez más, con el presupuesto que es tan necesario? Si el gobierno veta su propio presupuesto, ya está, cerremos todo y nos vamos, porque es un delirio. ¿Cómo vas a vetar tu propio presupuesto? Y bueno, pero si te queda, yo pienso... Pero ¿cómo vas a llegar a esta instancia que se te cae un capítulo entero por querer derogar 2 leyes? Eso les pasó por ir por capítulo. Pero bueno. Sí, o tal vez por no votar o por no quitar ese artículo. Por eso. O quitarlo o sacarlo de un capítulo. No lo quisiste quitar porque sos guapo y cuando ves una curva acelerada, como dice el presidente, no vayas a una votación capítulo por capítulo. ¿Cómo vas a hacer eso? O sea, bueno... No sé. Bueno, y también lo que se decía, pues yo lo había escuchado al diputado, creo que Ferraro, dijo que si, al revés, que si quedaban incorporados estos capítulos también podía llegar a ser impugnado todo el presupuesto porque iba en contra de del reglamento de lo que dice que debe contener un presupuesto que no puede contener derogaciones. Además, no puede, eso para empezar, un presupuesto no puede derogar otras leyes. Pero bueno, lo dice la ley de administración financiera, la misma ley que ellos usan para no cumplir con la ley de discapacidad y la ley de financiamiento universitario, dice eso. Esa ley no la cumple. Bueno, ya estamos acostumbrados a que el gobierno no cumple las leyes. Pero
ya lo dejaste, llegas al recinto, contá los votos antes de someter a votación por capítulo. Ahora lo que hacen trascender en Casa Rosada es: preferimos no tener presupuesto para seguir gobernando a discreción. Permitime dudar. Porque ¿para qué llevas a una derrota en el recinto? Desgastas todo, no cumplís con tu palabra, mirá lo que generaste en el Senado. Pero bueno. Sí, y esto desde ya que es una versión que está circulando, no hay ningún tipo de ni especulación ni de información al respecto, son las cosas que circulan, como bien dice Debbie, en Casa Rosada. Sí, pero vienen de personas muy cercanas al presidente, no es que... Son versiones que se echan a correr porque este capítulo si no hubiera dejado sinsabor, ¿no? La quita de este capítulo. La verdad es que es un debate abierto porque ya hoy empezó en comisiones en el Senado, hay que ver cómo prospera, hay que ver si se le incorporan modificaciones, esto también es una posibilidad, o si se le incorporan modificaciones tiene que volver, ¿no? Sí, recordemos que las también fechas... Es un vericueto posible. Las fechas están estipuladas para que el 26 de diciembre se abra el recinto del Senado para lo que es la votación del presupuesto como vino de diputados y al mismo tiempo inocencia fiscal, que podría tener la sanción completa. Inocencia fiscal, si el jueves, eso sería una de las primeras noticias tal vez más positivas para el gobierno nacional. Y si el presupuesto 2026, que se entiende que más o menos viene por esa línea, pueda llegar a tener algún retoque, alguna modificación, el lunes 29 de diciembre, en la previa al fin de año, tendremos una sesión especial, aparentemente aquí en Diputados, para que se dé una sanción definitiva al presupuesto. Ahí sí, quede como quede. Claro, y ahí existe la carta, como dice Debo, de vetarlo. Exactamente, y ahí lo que no se comentó, que pasó medio desapercibido, es que tampoco se avanzó con el proyecto de regla fiscal. Ese proyecto que busca ponerle un límite a la emisión monetaria y que busca penalizar a los que impulsen. Sí, eso no se alcanzó. No tenían los votos, así que... Bueno, y así que también, sabremos más adelante, supongo, qué es lo que va a pasar con eso. Chicos, nosotros lo que sí sabemos es que llegamos al final. Pero yo sigo, así que puedo seguir hablando de esto. ¿Para qué bueno, ya viene Mauricio cantando, pueden seguir conversando sobre esto. Nosotros nos reencontramos el lunes, aquí vamos a estar en la pantalla de TV. Ustedes sigan acá prendidos porque todo lo que pasa en el Congreso pasa por esta pantalla. Que tengan lindo fin de. Chau.